Ok, entonces les explicaba. La suma de Riemann, S sub n, se define como la suma de igual 1 hasta n de este producto. Fíjense qué es ese producto. Una función evaluada en un número por un delta x. ¿Qué es ese delta x? La amplitud de un intervalo. ¿Cómo encontramos la amplitud de ese intervalo? Cuando usamos particiones regulares. ¿Qué significa eso? Dividimos ese intervalo en intervalos iguales, del mismo ancho, ¿ok? O de la misma amplitud. Pues lo definimos como delta x b menos a entre n. ¿Y cómo vamos a obtener ese x sub i? Como la expresión x sub igual a más i por b menos a entre n. Esta i lo que me va a contar es el número de intervalos con el que yo estoy trabajando. Entonces vamos a ver el enunciado y después quiero que nos concentremos en el gráfico, ¿ok? Entonces dice, ejemplo 1, dada f de x igual a x cuadrado más 1, si x pertenece del intervalo menos 1 a 3, entonces primera cosa que debo visualizar aquí, mi función, ¿quién es? X cuadrado más 1. Mi intervalo AB, ¿quién es? De menos 1 a 3, es decir, A es menos 1 y B es 3. Me piden haya S sub 8, es decir, haya la suma de Riemann para 8 subintervalos, tomando particiones iguales y el límite superior, x sub i, como el límite superior de cada subintervalo. Entonces yo voy a hacer aquí una ampliación, a ver si logro que nos concentremos en el dibujo. Tratar de traducir al español eso que está dicho ahí. Primera cosa que tengo que entender. Mi intervalo va desde menos 1 hasta 3. Ese es mi intervalo AB. Y a mí me están diciendo, agarra ese intervalo y lo picas en 8 intervalos más pequeños. Es decir, de menos 1 a 3, yo lo tengo que picar en 8 intervalitos más pequeños. Aquí la cuadrícula me ayuda, ¿ok? Si yo lo tengo que picar en 8 intervalitos más pequeños, el ancho de cada intervalito, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene de ancho este intervalito pequeño y este intervalito y este intervalito y este intervalito? Pues es el intervalo grande. ¿Cuánto tiene de ancho? Sería 3 menos 1, me da 4. Y lo divido entre el número de intervalos que quiero meter allá adentro. 4 entre 8, que me da 1/2. Es decir, cada pedacito de esto tiene de ancho 0,5. Ok, esa es la primera cosa que debo entender. Cuando yo estoy haciendo este proceso, yo estoy hallando el delta X. ¿Quién es el delta X? B menos A entre N. El ancho del intervalo grande entre el número de intervalos que quiero meter allá adentro. Eso cuando estoy usando particiones regulares. Es decir, cuando estoy dividiendo esto en pedazos iguales. ¿Ok? La segunda cosa que debo entender. Yo necesito saber esta X, ¿cuál es su coordenada? Esta X, ¿cuál es su coordenada? Esta X, esta X, esta X, esta X, esta X y esta X. Entonces, si yo estoy paradita aquí, esta X es menos 1. Para yo llegar aquí, yo le tengo que sumar a menos 1 el ancho de este intervalo. Entonces sería menos 1, le sumo 0,5. Este punto, su abscisa es menos 0,5. Si yo quiero saber esta abscisa cuál es, desde menos 1, yo le tengo que sumar este ancho más este ancho, es decir, 2 veces el ancho del intervalo. Si yo quiero saber esta X cuánto es, desde aquí yo le tengo que sumar 1, 2, 3 veces el ancho de ese intervalo. Es decir, en la suma de Riemann, esa I te está contando el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercer intervalo, el cuarto intervalo, el quinto intervalo, el sexto, el séptimo y el octavo. ¿Okay? Entonces, si yo me paro aquí, ¿cuál es esa X? Mira, a menos 1
le voy a sumar las amplitudes de los intervalos hasta que yo llegue a ese punto. ¿Cuántos intervalos tengo allí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta X sería menos 1 más 5 por la amplitud. Eso es lo que se expresa en esta fórmula. En esta fórmula. Desde el límite inferior del intervalo, tú le vas a sumar el ancho del intervalo multiplicado por el número de intervalos en el que te encuentras ubicado. Eso es lo que está expresando esta fórmula. Esto porque estamos tomando el límite superior de cada intervalito pequeño. Ahora, ¿qué significa esa f de x sub i? Bueno, una vez que ya tú identificaste cada x, tú le vas a hallar la imagen con la función. En otras palabras, si yo me vengo para acá, una vez que ya yo sé cuál es esta x, busco la y para esa x. Una vez que ya yo sé cuál es esta x, busco la y para esa x. Una vez que ya yo sé cuál es esta x, busco la y para esa x. Eso es lo que significa f de x sub i. Vas a hallar la imagen que tiene esa x en esa función con la que tú estás trabajando. Y una vez que tú tengas la imagen y la amplitud, pues lo que tienes que hacer es sacar esta cuenta. Multiplicas la y por la amplitud y vas sumando según tantos intervalos tengas. ¿Ok? Entonces, una vez que ya entendimos cómo opera esto, vamos entonces a ver el ejercicio. Perdón, estoy aquí. Entonces, lo primero es que me dicen divide en 8 particiones. Por lo tanto, lo que yo tengo que resolver de acuerdo con mi estructura teórica es la suma de igual 1 hasta 8 de f de x sub i por delta de x sub i. Son particiones iguales, por lo tanto voy a trabajar con este delta x. Delta x es igual a b menos entre n. En este caso, b vale 3, a vale menos 1. Entonces sería 3 menos 1 entre 8. Eso da un medio. Y x sub i, ¿quién es? Es menos 1 más i por un medio, o un medio por i, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, para el primer intervalo, estoy aquí, sumo una vez 0,5. Para el segundo intervalo, estoy aquí, sumo 2 veces 0,5. Eso es lo que está expresado en esta tabla. ¿Lo ven? Entonces, para el primer intervalo sería menos 1 más 1 por un medio. Me da menos un medio. Este menos un medio es esta x que está aquí. x2 menos 1 más 2 por un medio. ¿Por qué 2 por un medio? Porque estoy parada aquí. Entonces, ¿cuántos intervalos hay delante? ¿Cuántos intervalitos más pequeños hay delante? 1 y 2. Entonces sería menos 1 más 2 por un medio. Te va a dar 0. Esta x vale 0, es lo que significa eso. Para x sub 3 sería menos un tercio más 3 por un medio. Estoy parada aquí. Eso me da un medio. ¿Por qué 3? Porque mira, si estás parada aquí, ¿cuántos intervalos hay delante? 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, esta x vale un medio. Luego, x sub 4 menos 1 más 4 por un medio. Esto me daría esta x que está aquí. Entonces, ¿por qué 4? Porque si cuento cuántos intervalos tengo delante, sería 1, 2, 3, 4. Es ahí, me está contando el número de intervalos más pequeñitos en los que dividí este intervalo grande. Entonces, esa x me va a dar aquí, me va a dar 1, y así sucesivamente. Para 5, obtengo esta x que vale 3 medios, 1,5. Para 6 obtengo esta x que vale 2. Para 7 obtengo esta x que vale 5 medios. Y para 8 obtengo esta x que vale 3, que sería el límite ya superior del intervalo grande. ¿Qué me dice Riemann? Para cada una de esas x haya la imagen.
La imagen según quién, según esta función. Entonces yo agarro la X y la cambio por cada uno de esos valores. Entonces sería menos 1/2 al cuadrado más 1 me da 5 cuartos. 5 cuartos es esta Y que está aquí, de este punto. Para X igual 0 lo sustituyo en la función. 0 al cuadrado más 1 me da 1. Ese 1 es esta Y que está aquí. Para F igual 1/2, sería 1/2 al cuadrado más 1, 5 cuartos, esta Y que está aquí. Para 1 me daría 1 al cuadrado más 1, me da 2, que es esta Y que está aquí. Para 3 medios, sería 3 medios más 1, 3 medios al cuadrado más 1 me da 13 cuartos, sería esta Y. Para 2, 2 al cuadrado más 1 por 5, más 2 al cuadrado más 1 me da 5, que sería esta Y que está aquí. Para 5 medios, sería 5 medios al cuadrado más 1, me da 29 cuartos, que sería esta Y que está aquí. Y finalmente, para 3, me daría 3 al cuadrado más 1, me da 10, que sería esta Y que está aquí. Mira la estructura de Riemann. ¿Qué te dice Riemann? Este ancho lo multiplicas por esta Y. Este ancho lo multiplicas por esta Y. Este ancho lo multiplicas por esta Y. Eso es lo que te está diciendo esa suma. Multiplica ancho del intervalo por la Y, ancho del intervalo por la Y y va sumando. Pero como tomamos particiones iguales, este ancho es igual a este, es igual a este, es igual a este, por lo tanto ahí hay una constante que yo puedo sacar como factor común. ¿Okay? Entonces eso es lo que tengo expresado de este lado, aquí. Es la f de x sub y, esto f de x sub y, es decir, f de menos 1 más y por 1/2, multiplicado por 1/2. Pero este 1/2 es constante, lo saqué del símbolo de sumatoria. Entonces lo que yo tengo que hacer es a 1/2 multiplicarle la suma de las imágenes. Y esas imágenes son las que obtuve aquí. Es decir, 5 cuartos, más 1, más 5 cuartos, más 2, más 13 cuartos, más 5, más 29 cuartos, más 10. Y resuelvo esa suma. Al resolver esa suma, eso me da 31 sobre 2. Por lo tanto, ese 8 me da 31 medios. Pero fíjense qué pasa. Si yo no tomo amplitudes iguales, este número cambia. Por lo tanto, ya no da 31 sobre 2. Si yo no tomo el límite superior, este número cambia. Es decir, si yo no tomo el límite superior aquí, sino que tomo cualquier número dentro de este intervalo, la imagen cambia. Por lo tanto, cuando tenemos un número finito de intervalitos aquí adentro y cambiamos las condiciones para tomar las particiones, para tomar el límite superior del intervalo, el resultado cambia. Pero ustedes saben qué es lo espectacular de Riemann, que Riemann descubrió que si nosotros aquí adentro metemos muchos intervalitos, muchos, tantos que n tiende a infinito, si la suma existe, no me van a dar resultados diferentes, me va a dar uno, me va a dar un resultado único. Y por eso la suma de Riemann es tan poderosa. Yo puedo dividir como me dé la gana. Yo puedo tomar el límite superior de cada intervalito, el medio, el límite inferior, el número cualquiera. Pero si yo meto muchos intervalos allá adentro, que n tiende a infinito, esa suma me va a dar siempre el mismo resultado. Entonces vamos a verlo para esa generalización. Riemann dijo, bueno, mira, ¿qué pasa si en lugar de meter 8, metemos n y hacemos que n tienda a infinito? Entonces dice el ejemplo 2, dada f de x igual a x cuadrado más 1, si x pertenece de menos 1 a 3, estamos en el mismo intervalo con la misma función, calcula el límite cuando n tiende a infinito de c sub n, tomando particiones iguales y x sub y como el límite superior de cada intervalo. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes,
pero ahora no vamos a trabajar con 8, ahora vamos a trabajar con n, ¿ok? Entonces ya sabemos cómo se define la suma de Riemann. S sub n es igual a suma de igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco, de f de x sub i por delta x sub i. ¿Quién es delta x? Pues b menos a entre el número de intervalos. Aquí en el ejemplo 1 eran 8. Aquí ahora quiero n, entonces aplico mi fórmula. 3 menos 1 entre n me daría 4 entre n. Este 4 entre n representa lo que antes representaba 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Porque ahora no es 4, porque ahora no es 0,5, sino 4 entre n, porque estoy metiendo n intervalos allá adentro. Ahora, ¿cómo encuentro cada límite? ¿Cómo encuentro cada x? Aquí yo decía menos 1 más 0,5. Aquí yo decía menos 1 más 2 por 0,5. Aquí yo decía menos 1 más 3 por 0,5. Ah, bueno, ¿cómo pongo esto de forma genérica si estoy metiendo n intervalos? Pues sería menos 1 más i por 4 sobre n. Esa x es la que le voy a entregar a la función. Es decir, voy a calcular f de x sub i, es decir, tengo que calcular f de menos 1 más i por 4 sobre n. Esta expresión aquí era menos un medio, o era 0, o era un medio, pero aquí yo no puedo trabajarlo como un número constante. ¿Por qué? Porque hay n intervalos, ¿sí? Y luego i representa cualquier punto de esos que yo voy metiendo allá adentro. O sea, si yo aquí meto n intervalitos, aquí se me van generando infinitas rayitas verticales. Entonces yo lo tengo que trabajar en términos de esa fórmula. ¿Qué significa esto? Vas a cambiar la x en esa función por la expresión menos 1 más 4 sobre n por i. Y le vas a hacer todas las operaciones que aquí le haces a la x. Entonces quedaría menos 1 más 4 sobre n por i elevado al cuadrado más 1. Desarrollamos ese producto notable, cuidado, eso no es este al cuadrado y este al cuadrado, no, eso es cuadrado del primero, menos 1 al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, me da menos 8 sobre n por i, más cuadrado de este, todo l al cuadrado, por eso queda 16 sobre n cuadrado, aquí falta un exponente, no me di cuenta. Aquí falta un exponente 2, aquí va un cuadrado, ¿ok? Y al cuadrado. Y por supuesto, este 1 sumado con este 1 me da 2. Entonces esto se convierte en la suma de igual 1 hasta n de 2 menos 8 sobre i, menos 8 sobre n por i, más 16 por i cuadrado, entre n cuadrado, sobre 4n. ¿Ok? Entonces ese es el resultado o la suma que debemos resolver. Pero atención, muchachos, ¿quién es la variable para la suma? I. N para esa suma es una constante, es el límite superior. La variable para esa suma es I. Entonces, aquí es donde le vemos la utilidad a las propiedades sumatorias. Mira, 4 sobre n, una constante que está multiplicando, la puedo sacar como un factor común. Aquí estoy sumando 3 funciones, puedo separar en 3 sumatorias. Entonces aquí empezamos a verle esa utilidad a esas propiedades que enunciamos antes. Entonces, ¿cómo queda esto? Aquí queda. Tengo que arreglarles, yo les arreglo ese exponente para subirles la presentación. ¿Ok? Me falta aquí el 2. Entonces, eso queda cuando aplico propiedades de la sumatoria. 2 por 4 sobre n me da 8 sobre n, pero eso es una constante, lo puedo poner afuera. Entonces esto me queda, al ponerlo afuera, me queda la suma de igual 1 hasta n de 1. ¿Ok? Porque esto sería 2 por 4 sobre n, que lo puedo escribir como 2 por 4 sobre n por 1. Sale afuera
y queda 1. O lo puedo ver como 8 sobre n constante y la propiedad 1. El número de términos multiplicado por esa constante. Son dos maneras de verlo. Lo mismo aquí, 8 sobre n por 4 sobre n menos 8 sobre n por 4 sobre n me da menos 32 sobre n cuadrado, pero y no lo puedo sacar de la sumatoria porque es una función. Me quería la sumatoria de igual 1 hasta n de i. Y finalmente más 16 sobre n cuadrado multiplicado por 4 sobre n me da 64 sobre n cuadrado por la sumatoria de igual 1 hasta n de i cuadrado. Aquí lo que hice fue aplicar propiedades de la sumatoria, las propiedades que vimos al inicio. Luego, esto es una constante, sería el número de términos por la constante. N menos 1 más 1 me da n por la constante, 8 sobre n. Este resultado corresponde a esta suma. Aquí la suma de los primeros naturales, ya lo vimos, una fórmula. N por n más 1 entre 2, pero eso está multiplicado por menos 32 sobre n cuadrado. Más 64 sobre n cubo por la suma del cuadrado de los primeros naturales. Y esta también es una fórmula. N por n más 1 por n más 1, perdón, por 2n más 1 entre 6. Aquí falta un paréntesis. Y listo, ya aquí resolvimos. Por supuesto hacemos las simplificaciones de rigor. Se nos va esta n con esta n se nos va, y aquí este 32 con este 2. Aquí hay una simplificación con una n, y este 64 con este 6 también se simplifica. Por lo tanto, obtenemos límite cuando n tiende a infinito, S sub n igual al límite cuando n tiende a infinito de 8 menos 16 por n más 1 entre n, más 32 tercios por n más 1 por 2n más 1 entre n al cuadrado. N tiende a infinito. El límite, la variable para el límite es n. Entonces, hemos aprendido límite de una suma, suma de los límites. Límite de una constante, la misma constante. Por lo tanto, este señor me da 8. ¿Qué está pasando aquí? Aquí me da infinito sobre infinito, pero el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Por lo tanto, este límite da el coeficiente de esos dos términos, que sería 1. De igual manera aquí sale 2n cuadrado, y aquí también n cuadrado. Esto es infinito sobre infinito, pero el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Por lo tanto, este límite me va a dar 2, que queda multiplicado obviamente por 32 tercios. Entonces, cuando yo resuelvo esas operaciones, eso queda 8 menos 16 más 32 tercios por 2. Que cuando sacamos esa cuenta, eso nos da 40 tercios. Lo poderoso que tiene Riemann es, no importa cómo tome X sub I, no importa cómo tome la partición, iguales, diferentes, no importa. Pero si yo meto suficientes particiones allá adentro, es decir, meto n particiones y hago que ese número de particiones tienda a infinito, este número, si existe, es siempre el mismo. ¿Ok? Entonces, límite de una suma de Riemann, y esta es la esencia de este contenido. ¿Qué me define el límite de una suma de Riemann? El límite de una suma de Riemann, si existe, es único, la primera cosa que quiero establecer. Y la segunda cosa es que ese límite lo que me da origen es a una integral definida de la función f en el intervalo AB. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco de f de x sub i, perdón, por delta x sub i se expresa en términos de integral como la integral de a hasta b de f de x por diferencial de x. Esto que está aquí, este símbolo, representa la integración de estas dos operaciones. Aquí hay dos operaciones, la sumatoria y el límite de esa sumatoria. Entonces, ¿qué me está diciendo la integral definida? Estoy sumando infinitos términos. Y cuando estoy sumando infinitos términos, el resultado de esa operación es un número real. Y aquí está la esencia de la integral definida,
¿Qué es la integral definida? Una sumatoria. Por lo tanto, me tiene que dar un número. ¿En qué se diferencia la integral definida de la integral indefinida, de lo que hemos estado haciendo hasta ahora? La integral indefinida lo que me representa es una familia de curvas, que todas ellas tienen la misma derivada. Por lo tanto, son conceptualmente dos cosas distintas. Cuando yo estoy hablando de la integral definida, yo estoy resolviendo una sumatoria que tiene infinitos sumandos. Cuando yo estoy hablando de una integral indefinida, yo estoy hablando de funciones que tienen la misma derivada. ¿Ok? Entonces son conceptualmente dos cosas diferentes, pero ellas van a estar relacionadas. Y lo que hemos aprendido de integral indefinida nos va a servir para resolver integrales definidas sin necesidad de tener que recurrir al límite de la suma de Riemann. ¿Ok? ¿Preguntas?